Mi nombre es Carlos Alejandro Benítez, soy periodista, miembro del Círculo de Periodistas, Comunicadores Sociales y Locutores del departamento del Guaviare. También hago parte del grupo teatral Nativos Teatro y junto a dos compañeros estamos dirigiendo un programa juvenil que se transmite a través del Canal 6 y también hago parte del grupo de escritores Guaviarí. Bien, el taller de hacer memoria me enteré de él a través del Fondo Mixto y del grupo de escritores Guaviarí, en donde la maestra Mariela Zuluaga pues, nos informa de que va a estar al frente de este taller y que vamos a hacer unas crónicas en donde vamos a mostrar la vida de las personas que han tenido mucha representación en el departamento, que han sido trascendentales. Y entonces, de esa manera es que me entero de este taller de memorias. Estamos en la clínica María Auxiliadora, una de las clínicas del doctor Rafael García. Este es mi personaje. Él llegó al Guaviare haciendo su baño rural. Inició en el municipio del Retorno, que queda a tan solo 45 minutos de San José, y posteriormente, en un traslado que pidió, llegó aquí a la ciudad de San José. El médico Rafael García murió en el año de 1997 en la ciudad de Cali y lo he escogido a él como mi personaje para realizar esta crónica porque fue un personaje que estuvo involucrado no solamente en la salud sino también en los medios de comunicación. Fue reportero deportivo del diario El Espacio en Barranquilla y en el Guaviare estuvo involucrado a Radio Sucesos RCN, donde también era comentarista deportivo y siempre estuvo interesado en mejorar la dirigencia deportiva del departamento, a quien le hacía una crítica fuerte además. Y las personas aún lo recuerdan por su nobleza, por su trabajo en la salud, porque era una persona con capacidades extraordinarias. Además tenía como el don de detectar enfermedades que los médicos no siempre hallaban. Bueno, escogí a don Nepomuceno González, un señor muy famoso en San José del Guaviare, que le decíamos Don Puno. Yo tuve el privilegio de compartir con él muchas de sus anécdotas, muchas de sus historias, y por eso lo escogí. Don Puno González nació en un pueblo del Huila que se llama Campo Alegre en 1894. Él se vinculó al Baupés. Esto era Baupés antiguamente, lo que era la comisaría del Guainía, Guaviare y Baupés era uno solo. Él se vino muy joven, a la edad de 12 años, y llegó a un pueblo del Meta que se llamaba Gramalote, hoy se llama Villavicencio. De ahí unos trabajadores que se iban para Mitú, contratados por la RUER, se lo llevaron. Él estuvo trabajando en la zona del Bajo Baupés, estuvo trabajando primero como mensajero de la RUER. Luego después, cuando ya creció, entonces se metió de lleno al trabajo del caucho. Primero del trabajo de la balata y después del caucho. Él comercializaba con un pueblo que se llamaba, en esa época no era muy grande, que era un pueblo del Brasil que se llamaba Manaus. Él tenía que bajar desde Mitú en unos batelones que llamaban batelones, en esa época eran unas canoas muy grandes que se manejaban a remo. Y él bajaba con el caucho hacia Manaus y subía con mercancía para la RUER. En Manaus se encontró con un señor que era brasilero, era el único que manejaba la brújula en toda la zona del Bajo Baupés, del Río Negro. Ese señor le enseñó a don Nepomuceno González a manejar la brújula y le regaló una brújula. Él subió a Mitú y ya era el sabio, él ya dominaba lo que era hacer las trochas con la brújula. Y cuando ya fue a terminar la bonanza del caucho, resolvió venirse para San José del Guaviare.
Bueno, yo con la vida de don Nepomuceno González pienso hacer una crónica, porque no necesito que preguntarle a nadie quién era don Nepomuceno, porque yo tuve la oportunidad, como decía antes, de convivir con él acá en San José del Guaviare, escucharle sus historias, porque mi padre fue uno de los compañeros de él en la colonización del Vaupés. ¿Qué es lo que pretendo? Que se conozca en algo la historia del Guaviare, porque don Nepomuceno fue uno de los gestores precisamente de esa historia y escribió las mejores páginas. Quiero dar a entender también del valor que tiene un campesino que no tenía mucha ilustración, pero que cuando llega a una región, con cualquier motivación que llegue, y si tiene voluntad de servicio a la comunidad, lo puede hacer. Quiero también resaltar con don Nepomuceno González ese don de gente que tuvo siempre. Don Nepomuceno era la persona que cuando llegaban aquí los primeros colonizadores, la casa de él la tenía abierta para todos ellos. Y él les servía de guía, él les servía como ilustración para que esos campesinos que llegaban, huyendo de la violencia en el centro del país, se acogieran a las condiciones de una tierra selvática, peligrosa, pero que él conocía y ya la había dominado con su brújula. He sido una persona que me ha gustado mucho la lectura. Desde niño empecé leyendo los cómics del Llanero Solitario, de Tarzán. En esa época era lo máximo que teníamos nosotros para leer en nuestros momentos de esparcimiento en la escuela. Me leí todo el contenido de las enseñanzas de una escuela radiofónica que se llamaba Sutatensa. Y he tenido siempre esa debilidad por la lectura. Bueno, mi nombre es Edwin Tobón González, soy natural de Génova, Quindío. Llegué a esta bien llamada la Tierra de la Esperanza como parte de un proceso que podríamos denominar del neocolonialismo, es decir, cuando personas, o lo que podríamos decir mano de obra calificada, ha llegado a esta región. Ya otros se encargaron de abrir las trochas y de permitirnos estos espacios de los cuales podemos disfrutar actualmente. Posteriormente a esos colonizadores físicos hemos llegado personas con algún tipo de capacitación, bien sea técnicas o profesionales. Producto de esa transformación que está subiendo el departamento, pues se nos han abierto espacios para que profesionales lleguemos a ocupar diferentes cargos en la región. El proyecto en sí busca hacer la recopilación de la memoria histórica, utilizando como sujetos de esa historia algunos personajes que hayan infundido de una u otra manera en la historia local. Desde luego, pues se irá a hacer mención a acontecimientos tanto de tipo positivo como negativo, teniendo como referente los nombres de personas que hayan descollado por alguna situación. Este proyecto busca vincular un número de aproximadamente 20 escritores de la región en esa recuperación de nuestra memoria histórica. Nuestro departamento y por supuesto sus habitantes tienen arraigadas aún muchas de sus costumbres religiosas. Aquí el aspecto religioso tiene mucha connotación en el quehacer diario de todos los habitantes de nuestra región. Precisamente en este sitio, para el Viernes Santo, se instala el llamado monumento, en el cual pues la capilla se adorna de manera especial para albergar el Santo Sepulcro. Esto hace que muchas de las personas concurran durante esa noche, porque el evento se lleva a cabo en horas de la noche, no solamente como parte de la culminación prácticamente de las festividades religiosas de la Semana Santa, sino también con el fin de visitar
a sus familiares, amigos y allegados que se encuentran sepultados aquí en nuestro cementerio municipal. Duré aquí trabajando, laborando en el cementerio central, municipal central, como 23 años. Quitar el cementerio por la sencilla razón que ya no había a dónde enterrar finados, enterrar muertos. Entonces ahí cuando iniciaron a hacer el cementerio Paraíso. Y aquí cuando yo empecé a laborar en el cementerio, el trabajo era muy pesado, ¿no? Porque me toca enterrar constante, por ahí 6, 7 muertos diarios. Duraba hasta las 8, 9 de la noche, enterrando finados. Bueno, el proyecto dentro del taller que estamos mirando me va a referir al señor Ciriaco Suárez, quien pertenecía a la etnia tucana oriental, y dentro de su lengua pues el tucano, ¿no? Este personaje nació en las fronteras con el Brasil y quiero contar su vida, su historia, porque me parece interesante dar a conocer no solamente digamos al pueblo del Guaviare, sino que se conozca también a través de otras regiones, de cómo la vida de un indígena transcurre en ese proceso de él salirse de la selva y llegar a otra región. Todo ese proceso de cómo él vive, por ejemplo, la llegada de los curas, qué incidencia tuvo en él esa llegada de los curas, cómo vivió él la época de la balata, la cauchería, cómo vive él la llegada, su experiencia que tuvo a la llegada aquí en esta región del Guaviare. Pero también quiero resaltar la vida de él porque fue uno de los primeros fundadores o uno de los fundadores de este resguardo en donde nos encontramos. Bueno, mi papá fue muy preparado en la cultura tradicional, fue muy sabedor, muy sabio, en la cual él dio mucha instrucción a mucha gente que quieren saber la sabiduría de él, y mucha gente recibieron la instrucción de él, en la cual mi papá llegó, y cuando llegamos acá también fue un gran líder mi papá. Lo que decía el compañero Daniel, fue luchador. Aquí llegué, como decía él, ¿no? de que llegamos aquí sin territorio. Claro, llegamos al territorio del Gran Baupés, en la cual estos territorios, en la cual estamos sentados, este territorio de lo cual que como constituyó como resguardo. Cuando llegamos aquí, enteramos las cosas que nosotros no teníamos terreno, no teníamos, porque este territorio fue una gran lucha, porque nos enfrentamos con los colonos para reconquistar estos territorios. Muchos líderes, muchos colonos nos apoyaron y otros no. Pues lo más grande que me dejó para mí mi abuelo fue, digamos, el tucano, porque yo, gracias a Dios, pues hablo tucano a la perfección. Como nieta de él, le voy a decir a ustedes una de las cosas que es, sobre todo, digamos, el rezo de él, el aprendizaje que le dejó a los nietos. A nosotros, todos los nietos de él, los Suárez, somos, digamos, rezados por él, le dicen ustedes hoy en día. En esa época mi abuelo fue uno de los duros, digamos, rezanderos, el payé que se llama, que era una persona que lo cogía a uno cuando uno se enfermaba. Y fue una persona que, como le dije yo a mi papá, con todos los hijos era igual, ni el uno ni el otro, todos los hijos fueron iguales. Y él cuando murió, lo más importante que dijo, yo a mis hijos, a cada uno le dejo las cosas. Nunca fue egoísta con los hijos ni con los nietos, para él todos eran iguales. Bueno, también quiero resaltar como el proyecto busca es buscar personajes que hayan aportado algo a la región o a la localidad. También bajo mi concepto es que don Ciriaco aportó mucho para nosotros como comunidades indígenas, porque
él dio las bases o fue el artífice de que nosotros pudiéramos tener un territorio. Bueno, la etapa en que me encuentro sobre el proyecto es reuniendo la información que tengo a mano, y como vemos, pues tengo la información primaria, que son los hijos, están los yernos que alcanzaron a convivir con él, pero también tengo muchos vecinos que vivieron y estuvieron y tuvieron algunas anécdotas con él. De ahí puedo recabar información. Entonces tengo la información a primera mano, no tengo ningún inconveniente en buscar. Por otro lado, digamos que tenemos también otras fotografías, imágenes que podemos adjuntar al documento, y lo que yo quiero es como tratar de plasmarlo en una forma, digamos, de relatoría, algo así. Realmente estas iniciativas que tiene el Ministerio de Cultura es muy importante para la comunidad, porque uno no se da cuenta en qué momento está perdiendo a la gente y lo que está perdiendo la sabiduría que lleva esta persona a la tumba. Entonces, rescatar esas memorias es muy importante para que quede en la historia de la comunidad y también en lo regional. Me encuentro con Edwin Tobón queriendo desarrollar una idea que es empezar a trabajar historias sobre aquellas personas que se encuentran sepultadas en los diferentes cementerios de aquí del Guaviare. El Fondo Mixto retoma la idea, recoge a diferentes personas del Guaviare y nos quiere hacer partícipes del proyecto. Así es como me encuentro con este proyecto, que empieza como a abrir expectativas sobre quién queremos escribir y a quién queremos darle a conocer al país y al mundo. He trabajado mucho con comunidades indígenas, especialmente con guayaberos. Me encontré con los Nucat en un momento muy álgido y muy duro para ellos, que fue en el momento del desplazamiento y el tener que convivir en resguardos no propios de su comunidad. Allí me di cuenta de que la pobreza está en todos los ámbitos del país y del mundo, pero como son indígenas, nosotros, la sociedad occidental, permeamos ese modo de vivir y queremos tenerlos allí quietos sin darnos cuenta en la pobreza e inhumanidad que se encuentra, pero con nuestro paternalismo y nuestro falso querer conservarlos, no queremos adentrarlos en un mundo de transformación cultural que se ha dado. Los tinteaderos en San José del Guaviare son sitios de encuentro y sitios de charlas. Aquí en este tinteadero o en este café acostumbrábamos a encontrarnos con Maobé Nucat. Para los blancos, el líder Nucat, perteneciente a los Guarillamuna, que es una familia Nucat Macú, y vivía como en esa transhumancia entre selva y ciudad. Aquí nos encontrábamos, aquí hablábamos, y aquí fue la última vez que hablé con él, 3 días antes de que pasara lo que tuvo que pasar. Suicidio. 3 días antes de que se suicidara, aquí nos encontramos, hablamos y de cómo él quería que los Nucat, los indígenas Nucat, retornaran a la selva, pero que a la vez quería que los Nucat aprendieran lo bueno de los blancos y de aquello que le podía servir a ellos. Maobé Nucat era aquel personaje o aquel joven indígena que quiso ser el enlace, el traductor entre los Nucat y los blancos. Viendo los blancos desde lo institucional, pues eran ellos los que convocaban para, entre comillas, solucionar los problemas que tenían los Nucat y que aún tienen. Un indígena Nucat que sufría, a su pueblo, que quería ver a su pueblo de otro modo, que lo viéramos de otro modo y que no fuera más aquel utensilio o aquel
aquellas letras que utilizaban lingüistas, antropólogos, sociólogos y que solo aparecían en los libros. Él quería era ya que su pueblo fuera visto de otra forma, ya no como los últimos nómadas, como gente quería verlos trascender, como gente quería que los aceptáramos. Creo que fue una responsabilidad muy grande, una responsabilidad tan personal y tan comprometida, que eso lo llevó a tener diferentes tipos de problemas, tanto a nivel familiar como político, viendo lo político como las relaciones que se tejían entre lo institucional y lo social. Decidió tomar Barbasco porque miraba que ya como que la ilusión se le iba entre los dedos, como que ya sus ganas de vivir se iban acabando, porque el pueblo Nucá cada vez más estaba sumido en una miseria de un ir y venir, de un peregrinaje en sitios que ya no eran de ellos. Por más que quiso Belisario o Maobé, Belisario entre los blancos, Maobé Nucat, su nombre tradicional, por más que quiso que la comunidad internacional y el país los mirara, no logró que fueran vistos como él quería, no logró que fueran vistos de otra forma.